La madrugada del 15 de marzo de 1992 amaneció fría en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. El cielo todavía oscuro se mezclaba con las luces amarillentas de los muelles, donde los pescadores preparaban sus embarcaciones para una jornada más en el Pacífico mexicano. Entre ellos estaba el capitán Rodrigo Velasco, un hombre de 52 años, cuya piel curtida por el sol y la sal del mar contaba la historia de 3 décadas navegando estas aguas. Su barco, el Estrella del Mar, era una embarcación pesquera de tamaño mediano que había sostenido a su familia durante 20 años. Esa mañana, Rodrigo reunió a su tripulación de 5 hombres en la cubierta. Todos eran rostros conocidos del puerto. Su hermano menor, Arturo Velasco, de 47 años. Miguel Sánchez, un joven pescador de 26 años recién casado. Los primos Fernando y Julio Ramírez, de 33 y 31 respectivamente. Y don Héctor Maldonado, el veterano de 60 años que conocía el océano como la palma de su mano. La previsión del tiempo era favorable, con vientos moderados y mar tranquilo. Planeaban dirigirse hacia una zona de pesca a unas 80 millas náuticas de la costa, donde los cardúmenes de atún solían ser abundantes en esa época del año. Me gustaría pedirles que se suscriban al canal y nos dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos están viendo. Su apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que no deben ser olvidadas. En el muelle, las familias se despedían como siempre lo hacían. Lucía Velasco, esposa de Rodrigo desde hacía 28 años, le entregó un termo con café caliente y un envoltorio con tacos de frijoles. Sus ojos cafés reflejaban una preocupación que no expresaba con palabras, solo con un abrazo más prolongado de lo habitual. «Ten cuidado», le susurró al oído. Rodrigo sonrió y le acarició el rostro. «Siempre vuelvo», respondió con la seguridad de quien ha repetido ese ritual cientos de veces. Marina Sánchez, la esposa de Miguel, estaba embarazada de 7 meses. Se aferraba al brazo de su esposo mientras él intentaba tranquilizarla. «Es solo un viaje de 3 días, mi amor. Cuando regrese, terminaremos de pintar el cuarto del bebé», le prometió Miguel, besando su frente. Ella asintió, tragándose las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Algo en su pecho le decía que debía pedirle que no fuera, pero sabía que el mar era su sustento, su vida. Don Héctor, viudo desde hacía 5 años, se despidió de su hija Rosa, una mujer de 32 años que trabajaba como enfermera en el Hospital General de Mazatlán. «Papá, prometiste que este sería tu último año en el mar», le recordó ella, ajustándole el chaleco salvavidas. El anciano rió con esa risa ronca característica. «Y lo será, mi niña. Pero primero déjame ayudar a Rodrigo con esta temporada. Le debo mucho a ese hombre». A las 5:30 de la mañana, el motor de la Estrella del Mar rugió con vida. Las cuerdas fueron desatadas y la embarcación comenzó a alejarse lentamente del muelle. Las familias permanecieron allí, agitando sus manos hasta que las luces del barco se convirtieron en pequeños puntos en la inmensidad del océano. El aire olía a gasolina, pescado y sal, ese olor inconfundible que define los puertos pesqueros mexicanos al amanecer. El primer día transcurrió sin contratiempos. La tripulación trabajó con la eficiencia que da la experiencia, lanzando redes y clasificando la pesca. Las conversaciones fluían entre bromas, historias del pasado y planes para el futuro. Miguel no paraba de hablar sobre su hijo próximo a nacer, de cómo lo llevaría a pescar cuando tuviera la edad suficiente, de cómo le enseñaría a respetar el mar. Fernando y Julio cantaban viejas canciones de banda sinaloense mientras trabajaban, sus voces desafinadas provocando risas en los demás. Al caer la tarde del primer día, Rodrigo contactó por radio con la capitanía del puerto,
reportando su posición y las condiciones climáticas. Todo estaba en orden. La pesca había sido buena y el mar permanecía tranquilo. «Mañana comenzaremos el regreso», informó a través de la radio. La voz del operador en tierra confirmó la recepción del mensaje y les deseó buena suerte. La noche descendió sobre el Pacífico con su manto de estrellas. La tripulación cenó pescado fresco asado, tortillas calientes y salsa verde que Arturo había preparado con su receta familiar. Compartieron cervezas y cigarrillos mientras el barco se mecía suavemente con las olas. Don Héctor contó historias de sus años mozos, cuando el puerto era más pequeño y las embarcaciones menos modernas. «El mar te da todo si lo respetas», decía siempre, «pero también te lo quita todo si te descuidas». Alrededor de las 11 de la noche, todos se retiraron a descansar excepto Julio, quien tomó el primer turno de guardia nocturna. El sonido del motor y el golpeteo del agua contra el casco eran la única música en la oscuridad absoluta del océano. Julio encendió un cigarrillo y observó el cielo estrellado, pensando en su esposa y en los 2 hijos pequeños que lo esperaban en casa. En 4 horas, Fernando lo relevaría y él podría dormir unas horas antes del amanecer. Pero algo cambió en la atmósfera cerca de la medianoche. Julio lo sintió primero como una presión en los oídos, luego como un cambio en el movimiento del agua. El mar, que había estado calmado, comenzó a agitarse con una intensidad extraña. Las olas crecían rápidamente, golpeando el casco con fuerza creciente. Julio corrió a despertar al capitán Rodrigo, y quien salió de su camarote frotándose los ojos pero inmediatamente alerta al sentir el movimiento irregular del barco. «Despierten a todos», ordenó Rodrigo mientras corría hacia la cabina de mando. La radio comenzó a crepitar con advertencias meteorológicas. Una tormenta no prevista se había formado rápidamente al oeste y se dirigía hacia su posición con velocidad alarmante. Los servicios meteorológicos reportaban vientos de hasta 100 kilómetros por hora y olas de 6 metros. Era el tipo de tormenta que podía aparecer sin aviso en el Pacífico mexicano, especialmente en esa época del año cuando las corrientes cambiaban. La tripulación se movilizó con rapidez profesional. Aseguraron la carga, cerraron todas las escotillas y se prepararon para enfrentar la tormenta. Rodrigo intentó dirigir el barco hacia el sureste, buscando alejarse de la trayectoria principal del sistema de tormentas, pero las olas crecían cada vez más. El Estrella del Mar, aunque era una embarcación resistente, no estaba diseñado para enfrentar un temporal de esa magnitud tan lejos de la costa. La última comunicación por radio del barco llegó a las 12:47 de la madrugada del 16 de marzo. La voz de Rodrigo, tensa pero controlada, reportó su situación. Enfrentaban vientos severos, olas de más de 5 metros, y tenían problemas con el sistema de navegación debido a la fuerza de la tormenta. «Vamos a intentar capear el temporal», dijo antes de que la comunicación se cortara abruptamente. Todos los intentos posteriores de la capitanía del puerto por restablecer contacto fueron infructuosos. En Mazatlán, las familias fueron notificadas al amanecer del día 16. Lucía Velasco recibió la llamada a las 6 de la mañana. Sus piernas cedieron cuando escuchó las palabras «desaparecido», «tormenta», «búsqueda». Sus 2 hijos adultos, Patricia y Rubén, llegaron de inmediato a la casa familiar. Patricia, maestra de escuela primaria de 30 años, abrazó a su madre mientras ambas lloraban. Rubén, ingeniero de 27 años, se puso inmediatamente en contacto con las autoridades navales exigiendo información detallada. Marina Sánchez fue llevada de urgencia al hospital cuando comenzó a tener contracciones prematuras al recibir la noticia. Los médicos lograron estabilizarla,
pero tuvo que permanecer en reposo absoluto. Rosa Maldonado cerró su consulta y se dirigió directamente al puerto, donde ya se estaba organizando la operación de búsqueda y rescate. Las esposas de Fernando y Julio, Gabriela y Cristina, se aferraban una a la otra en el muelle, sus rostros pálidos, mientras miraban fijamente el horizonte, como si la fuerza de su voluntad pudiera traer el barco de regreso. La Secretaría de Marina desplegó una operación de búsqueda que incluía 2 patrulleras, un helicóptero y coordinación con embarcaciones pesqueras de la zona. Durante 3 días, peinaron un área de más de 500 millas náuticas cuadradas. Encontraron restos de redes de pesca y algunos objetos que podrían haber pertenecido a la Estrella del Mar, pero nada concluyente. El mar había tragado el barco sin dejar rastro claro de su destino. Los pescadores locales también se unieron a la búsqueda, arriesgando sus propias vidas y embarcaciones para encontrar a sus compañeros. Durante una semana, decenas de barcos surcaron las aguas donde se había perdido la comunicación con el Estrella del Mar. Algunos reportaron haber visto maderas flotando, otros encontraron una nevera portátil con el nombre del barco pintado a mano, pero no había señales de los 6 tripulantes ni del barco en sí. El 23 de marzo, 8 días después de la desaparición, las autoridades navales suspendieron oficialmente la búsqueda activa. La decisión fue devastadora para las familias. Lucía Velasco se negó a aceptarlo, organizando sus propias expediciones con pescadores que se ofrecieron como voluntarios. «Mi esposo está vivo», repetía una y otra vez. «Rodrigo conoce el mar mejor que nadie. Están en alguna isla, esperando ser rescatados». Durante meses, Lucía vendió todo lo que pudo para financiar búsquedas privadas. Su casa se llenó de mapas, reportes meteorológicos, fotografías y testimonios de otros pescadores. Patricia y Rubén intentaban convencerla de que aceptara la realidad, pero ella se aferraba a cualquier posibilidad por remota que fuera. Consultó con videntes, brujos, cualquiera que le prometiera información sobre el paradero de su esposo. La casa, que antes había sido un hogar lleno de risas, se convirtió en un mausoleo de esperanzas rotas. Marina Sánchez dio a luz el 25 de abril a un niño al que llamó Miguel Ángel, en honor a su padre desaparecido. El pequeño llegó al mundo sin conocer al hombre que lo había esperado con tanta ilusión. Marina lo criaba sola, sostenida por su familia y la comunidad de pescadores que nunca olvidaba a los suyos. Cada noche le contaba al bebé historias sobre su padre, sobre cómo era el hombre más valiente y trabajador que había conocido, sobre cómo había amado el mar desde niño. Rosa Maldonado dejó su trabajo como enfermera y se dedicó por completo a mantener viva la memoria de los desaparecidos. Organizó vigilias mensuales en el muelle, reuniones con autoridades y una fundación para ayudar a familias de pescadores desaparecidos. «No podemos traerlos de vuelta», decía en las reuniones, «pero podemos asegurarnos de que nunca sean olvidados y de que otras familias reciban más apoyo del que nosotras tuvimos». Los años pasaron lentamente en Mazatlán. La vida continuó, como siempre lo hace, pero las familias de los desaparecidos de la Estrella del Mar quedaron suspendidas en un limbo doloroso entre la esperanza y la aceptación. No había cuerpos que enterrar, no había certezas que les permitieran cerrar ese capítulo. Las fechas de aniversario eran especialmente dolorosas. Cumpleaños celebrados a medias, navidades con sillas vacías, días del padre donde los niños hacían tarjetas para hombres que quizás nunca leerían. Patricia Velasco se casó en 1995, pero insistió en que su madre caminara junto a ella por el pasillo, en el lugar donde debería haber estado su padre. Rubén tuvo su primer hijo en 1998 y le puso Rodrigo como segundo nombre. Miguel Ángel Sánchez creció escuchando historias sobre el padre que nunca conoció.
desarrollando una fascinación por el mar que aterrorizaba a su madre. En el puerto de Mazatlán, el nombre de la estrella del mar se convirtió en leyenda. Los pescadores más viejos contaban la historia a los más jóvenes, como una advertencia sobre el poder impredecible del océano. La placa conmemorativa instalada en el muelle llevaba los nombres de los 6 hombres y se convirtió en un lugar de peregrinación para familias de pescadores de toda la región. Lucía nunca se rindió por completo. Aunque con los años dejó de organizar búsquedas activas, mantenía correspondencia con guardacostas, organizaciones internacionales de búsqueda y rescate, e incluso con pescadores de Centroamérica, preguntando si habían visto o escuchado algo sobre 6 hombres mexicanos que podrían haber naufragado. Su dormitorio seguía siendo un santuario dedicado a su esposo. Fotografías, su ropa, sus herramientas de pesca, todo preservado exactamente como él lo había dejado aquella última mañana de marzo de 1992. Las otras familias siguieron caminos diferentes en su duelo. Arturo Velasco había dejado una viuda, Sofía, y 3 hijos adolescentes. Sofía se mudó a Culiacán para vivir cerca de su hermana, buscando un nuevo comienzo lejos del mar que le había arrebatado a su esposo. Gabriela y Cristina, las esposas de los primos Ramírez, permanecieron en Mazatlán, pero evitaban el puerto, incapaces de soportar el olor a sal y pescado que les recordaba todo lo perdido. Los años se convirtieron en décadas. 1992 dio paso a 2000, luego a 2010 y finalmente a 2020. Mazatlán cambió, modernizándose, creciendo, transformándose en un destino turístico importante, pero en los corazones de aquellos que habían perdido a sus seres queridos en el Estrella del Mar. El tiempo se había detenido en aquella madrugada fría de marzo. Lucía Velasco envejeció aferrada a su esperanza. Sus canas se multiplicaron, su espalda se encorvó, pero sus ojos mantenían esa chispa de determinación que nunca se apagó. Patricia y Rubén, ahora con sus propias familias e hijos, cuidaban de ella con paciencia y amor, aunque les dolía ver cómo su madre vivía en un permanente estado de espera. En 2018, Lucía sufrió un derrame cerebral que la dejó parcialmente paralizada. Durante su recuperación, su familia esperaba que finalmente aceptara cerrar ese capítulo, pero sus primeras palabras cuando pudo hablar de nuevo fueron: «Han encontrado a Rodrigo». Miguel Ángel Sánchez creció y se convirtió en un joven apuesto de 32 años en 2024. Contra los deseos de su madre, estudió biología marina y se especializó en oceanografía. Trabajaba para una institución de investigación marina en Baja California, estudiando las corrientes del Pacífico mexicano. Su conexión con el mar era profunda e inexplicable, como si a través del océano pudiera entender al padre que nunca conoció. Marina, ahora una mujer de 56 años que trabajaba como contadora, había aprendido a vivir con su pérdida, pero nunca se volvió a casar. «Una parte de mí sigue esperándolo», confesaba a veces. Rosa Maldonado, a sus 64 años, seguía dirigiendo la fundación que había creado en memoria de su padre y los otros desaparecidos. Había ayudado a decenas de familias de pescadores a obtener compensaciones, apoyo psicológico y, en algunos casos afortunados, respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Su casa estaba llena de fotografías de familias agradecidas, historias de éxito y pequeños triunfos en la lucha por los derechos de las familias de desaparecidos en el mar. El 1 de febrero de 2024, 32 años después de la desaparición de la Estrella del Mar, un joven pescador llamado Daniel Cortés salió temprano a trabajar en una pequeña embarcación cerca de la costa de Escuinapa, Sinaloa, aproximadamente 150 kilómetros al sur de Mazatlán. El mar estaba tranquilo esa mañana, con una niebla ligera que comenzaba a disiparse con los primeros rayos del sol.
Daniel, de 23 años, llevaba solo 2 años trabajando como pescador. Era su forma de pagar la universidad donde estudiaba ingeniería ambiental. Mientras revisaba sus redes cerca de una playa rocosa poco frecuentada, algo en la arena llamó su atención. Al principio pensó que eran simples desechos marinos, pero cuando se acercó más, su corazón comenzó a latir con fuerza. En la arena, perfectamente alineadas en una fila recta, había 6 pares de botas de pescador. Estaban desgastadas, decoloradas por décadas de exposición al sol y la sal, pero inequívocamente eran botas de trabajo marítimo. Lo más inquietante era su disposición. Estaban colocadas con las puntas hacia el mar, separadas a intervalos exactos de aproximadamente 1 metro, como si alguien las hubiera organizado deliberadamente en una formación ceremonial. Daniel sacó su teléfono y tomó fotografías antes de tocar nada. Su padre, también pescador veterano, le había enseñado que cuando encontrabas algo extraño en el mar, lo primero era documentarlo. Las botas estaban medio enterradas en la arena, sugiriendo que habían estado allí durante mucho tiempo, quizás años. Algunas tenían algas secas adheridas, otras mostraban signos de haber sido mordidas por animales marinos, pero todas mantenían su estructura básica. Lo que hizo que Daniel sintiera un escalofrío fue encontrar, dentro de una de las botas, una placa de identificación oxidada. La limpió cuidadosamente con agua de mar y pudo distinguir letras borrosas. E.R. del mar. Su mente trabajó rápidamente. Había escuchado historias sobre el Estrella del Mar. En todos los pescadores de la región conocían la leyenda del barco fantasma que había desaparecido cuando él apenas era un bebé. Con manos temblorosas, Daniel llamó a la capitanía del puerto. El oficial que respondió inicialmente mostró escepticismo. Acostumbrado a falsas alarmas y avistamientos sin fundamento que surgían cada cierto tiempo relacionados con el Estrella del Mar. Pero cuando Daniel envió las fotografías por mensaje, la actitud cambió drásticamente. En menos de 1 hora había un equipo de la Marina en camino a la playa. El inspector naval Carlos Domínguez, un hombre de 48 años con 20 años de experiencia en investigaciones marítimas, llegó al sitio acompañado de un equipo forense especializado. Cuando vio las botas alineadas, sintió que se le erizaba la piel. En su carrera había visto muchas cosas extrañas, pero aquello tenía una cualidad casi sobrenatural en su precisión y simbolismo. El equipo procedió a documentar meticulosamente la escena. Cada bota fue fotografiada desde múltiples ángulos. Se tomaron medidas exactas de las distancias entre ellas. Se recolectaron muestras de arena circundante y se registró la ubicación GPS precisa. Las botas fueron cuidadosamente excavadas y colocadas en bolsas de evidencia para su análisis posterior. En total, se confirmó que había 6 pares, 12 botas en total, todas del tipo utilizado por pescadores en los años 90. El análisis preliminar reveló información fascinante. Las botas mostraban patrones de desgaste consistentes con uso prolongado en ambiente marino. La degradación del material sugería que habían estado expuestas a los elementos durante décadas. Más importante aún, dentro de 3 de las botas se encontraron pequeños objetos personales que habían quedado protegidos del mar. Un encendedor oxidado con iniciales grabadas RV. Un pequeño crucifijo de plata con una cadena rota y, lo más conmovedor, una fotografía plastificada tan descolorida que apenas se distinguían las figuras, pero donde se podía adivinar a un hombre joven con una mujer embarazada. La noticia se filtró rápidamente a la prensa local. Encuentran botas alineadas en playa de Sinaloa. Posible conexión con barco desaparecido hace 32 años. Fue el titular que apareció en los periódicos al día siguiente.
Para las familias de la Estrella del Mar, fue como si una herida antigua y apenas cicatrizada se abriera de nuevo, pero esta vez con la promesa de respuestas que habían esperado durante más de 3 décadas. Lucía Velasco, ahora de 80 años y frágil después de su derrame cerebral, fue la primera en ser contactada por las autoridades. Patricia y Rubén estaban con ella cuando el inspector Domínguez llegó a su casa. Cuando les mostró las fotografías de las botas y el encendedor con las iniciales RB, Lucía comenzó a llorar silenciosamente. Sus manos arrugadas tomaron la fotografía y la acercó a su rostro. «Es de Rodrigo», susurró. «Le regalé ese encendedor en nuestro aniversario número 15. Siempre lo llevaba consigo». Marina Sánchez recibió la noticia en su oficina. Cuando vio la fotografía plastificada, supo inmediatamente que era ella y Miguel. La habían tomado 2 semanas antes de que él partiera en su último viaje, en un paseo por el malecón. Miguel le había dicho que la llevaría siempre consigo como amuleto de buena suerte. El descubrimiento confirmaba lo que su corazón siempre había sabido, pero su mente había intentado negar. Miguel nunca regresaría a casa. Rosa Maldonado, con su experiencia en casos de desaparecidos, comprendió inmediatamente la importancia del hallazgo, no solo por el cierre emocional que podría proporcionar a las familias, sino por las preguntas inquietantes que planteaba. ¿Cómo habían llegado esas botas a esa playa específica después de 32 años? ¿Por qué estaban alineadas de esa manera tan particular? ¿Qué les había sucedido a los hombres que las habían usado? El inspector Domínguez convocó a un equipo de expertos para intentar reconstruir lo que podría haber sucedido. Oceanógrafos, meteorólogos históricos, especialistas en corrientes marinas y arqueólogos forenses se reunieron para analizar las evidencias. Miguel Ángel Sánchez, cuando se enteró del descubrimiento, solicitó inmediatamente permiso en su trabajo y viajó a Mazatlán. Su conocimiento de las corrientes del Pacífico mexicano podría ser crucial para entender cómo los objetos habían viajado durante 3 décadas. El análisis de las corrientes oceánicas reveló información fascinante. La zona donde la Estrella del Mar había desaparecido estaba influenciada por la corriente de California, que fluye hacia el sur a lo largo de la costa oeste de América del Norte, y la corriente ecuatorial del norte. Los expertos explicaron que los objetos que caen al océano pueden viajar miles de kilómetros siguiendo patrones de corrientes complejos y a menudo impredecibles. Era completamente posible que las botas hubieran sido arrastradas por estas corrientes durante años antes de finalmente llegar a esa playa específica de Escuinapa. Sin embargo, la disposición intencional de las botas sugería intervención humana. Alguien las había encontrado y colocado de esa manera. ¿Pero quién? ¿Y cuándo? El análisis de la arena circundante y el crecimiento de algas en las botas sugería que habían estado en esa posición durante al menos 5 años, posiblemente más. Esto significaba que alguien las había colocado allí aproximadamente en 2019, 27 años después de la desaparición del barco. El inspector Domínguez comenzó a investigar residentes de la zona. Escuinapa era un municipio pequeño, con comunidades costeras donde todos se conocían. A través de entrevistas con pescadores locales y residentes de largo plazo, surgió un nombre, don Emigdio Vargas, un anciano ermitaño que vivía solo en una cabaña cerca de esa playa desde hacía décadas. Don Emigdio tenía 87 años y era conocido en la comunidad como un hombre extraño pero inofensivo. Pasaba sus días caminando por la playa, recolectando objetos que el mar depositaba en la arena. Su cabaña estaba llena de curiosidades marinas, maderas talladas por las olas, botellas con mensajes que nunca abrió,
redes rotas, fragmentos de barcos. Los vecinos decían que hablaba solo y que a veces gritaba al mar como si mantuviera conversaciones con el océano. Cuando el inspector Domínguez y un equipo pequeño visitaron a don Emigdio, encontraron a un hombre demacrado, con una barba blanca larga y ojos azules sorprendentemente claros, que parecían ver más allá del horizonte. Su cabaña era básica pero ordenada, con paredes cubiertas de objetos marinos organizados meticulosamente por tipo y tamaño. El anciano los recibió con desconfianza inicial, pero cuando mencionaron las botas, algo cambió en su expresión. «Las encontré hace 6 años», dijo don Emigdio con voz ronca por el desuso. «Venían llegando poco a poco, una cada varios meses. El mar me las traía como si quisiera que yo las cuidara». Se sentó en una silla desvencijada y comenzó a contar su historia, hablando lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Emigdio explicó que había sido pescador en su juventud, pero había abandonado el mar después de perder a su hijo en un accidente de pesca en 1985. Se había retirado a esa playa remota para vivir sus últimos años en soledad, sintiendo que ya no tenía lugar entre los vivos. Durante años había vivido en una especie de exilio autoimpuesto, sostenido por una pequeña pensión y lo que podía recolectar del mar. En 2018, durante una de sus caminatas matutinas, encontró la primera bota. Estaba medio enterrada en la arena, cerca de unas rocas. La reconoció inmediatamente como una bota de pescador de estilo antiguo. La limpió y la llevó a su cabaña, donde la colocó en un estante con otras curiosidades. No pensó mucho en ello en ese momento, solo era otro objeto más que el mar le había regalado. Pero luego llegó otra bota, 3 meses después. Y luego otra. Durante los siguientes 2 años, don Emigdio fue encontrando botas de forma intermitente, siempre en la misma sección de playa. Comenzó a darse cuenta de que no era coincidencia. Las botas eran similares en estilo y desgaste, como si hubieran pertenecido a un mismo grupo de hombres. Dentro de algunas, encontró pequeños objetos que le dijeron que estas botas tenían historias, que habían pertenecido a hombres que probablemente ya no estaban vivos. «El mar me las confiaba», dijo don Emigdio, sus ojos humedecidos. «Sentí que era mi responsabilidad honrar a esos hombres. No sabía quiénes eran, pero eran pescadores como yo, como mi hijo. El mar se los había llevado, pero ahora me pedía que los recordara». En 2019, después de haber recolectado las 12 botas, don Emigdio decidió crear un memorial. Esperó a la fecha del aniversario de la muerte de su hijo, el 22 de agosto, y llevó las botas a la playa al amanecer. Las limpió cuidadosamente, las organizó en 6 pares y las alineó mirando hacia el mar. «Las puse así para que sus espíritus pudieran encontrar el camino de regreso», explicó. «En mi pueblo, cuando alguien muere en el mar, sus zapatos se colocan mirando al agua para que su alma pueda volver a casa». El inspector Domínguez sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba. Don Emigdio había creado un monumento anónimo para hombres que nunca conoció, guiado solo por su respeto a los caídos del mar y su propio duelo no resuelto. Le explicó al anciano la historia de la Estrella del Mar, los 6 hombres que habían desaparecido, las familias que habían esperado durante 32 años. Las lágrimas corrieron por las mejillas curtidas de don Emigdio. 32 años, repitió. 32 años esperando, como yo esperé a mi hijo durante tanto tiempo antes de aceptar que nunca volvería. Pidió conocer a las familias, disculparse por no haber reportado el hallazgo antes, explicarles que había intentado honrar a sus seres queridos de la única manera que sabía. Se organizó un encuentro en Mazatlán una semana después. Lucía Velasco, a pesar de su frágil salud, insistió en asistir.
Marina Sánchez viajó con su hijo Miguel Ángel. Rosa Maldonado coordinó la llegada de las demás familias, muchas de las cuales no se habían visto en años. Patricia y Rubén Velasco llevaron a sus propios hijos para que conocieran la historia de su abuelo. Las familias Ramírez y Maldonado también estuvieron presentes. Don Emigdio llegó apoyado en un bastón, visiblemente nervioso. La reunión se llevó a cabo en un salón comunitario cerca del puerto. Cuando entró y vio a todas esas personas, familias enteras que habían sido marcadas por la misma tragedia que él conocía tan bien, comenzó a llorar. Lucía Velasco, a pesar de su parálisis parcial, se levantó lentamente de su silla con la ayuda de sus hijos y caminó hacia él. Lo abrazó mientras ambos lloraban. «Gracias por cuidar de ellos», le susurró Lucía al oído. «Gracias por no olvidar a los hombres del mar». Una por una, las familias se acercaron a agradecer a don Emigdio. Marina Sánchez le mostró una fotografía reciente de Miguel Ángel graduándose de la universidad. «Este es el hijo que su padre nunca conoció», le dijo, «pero lleva su nombre y su amor por el mar». Rosa Maldonado le contó sobre la fundación que había creado en memoria de su padre, todas las familias que habían ayudado a lo largo de los años. Don Emigdio compartió con ellos cada detalle que recordaba sobre cómo había encontrado las botas, las fechas aproximadas, las condiciones del mar. Miguel Ángel tomó notas meticulosas, su mente científica ya trabajando en trazar un mapa de las corrientes que podrían haber traído esos objetos. «Si las botas llegaron a esa playa», explicó a las familias, «es posible que otros restos del barco o incluso los restos de nuestros seres queridos puedan estar en algún lugar de esa región». Esta posibilidad reavivó una esperanza que muchos pensaban haber enterrado. El inspector Domínguez, conmovido por el encuentro y la determinación de las familias, prometió organizar una búsqueda más amplia de la zona costera de Escuinapa. Se solicitó apoyo a la Marina para hacer un barrido más exhaustivo usando tecnología moderna que no existía en 1992. Sonares de penetración, drones aéreos, equipos de buceo especializados. La búsqueda comenzó el 1 de marzo de 2024. Casi exactamente 32 años después de la desaparición de la Estrella del Mar. Varios barcos de la Marina, equipos de buceo y voluntarios de la comunidad de pescadores participaron en la operación. Se peinó un área de 50 kilómetros de costa, revisando cada cala, cada formación rocosa submarina, cada posible lugar donde los restos de un barco podrían haberse depositado después de décadas en el mar. Durante los primeros 5 días no se encontró nada significativo. Algunos fragmentos de madera antigua, pedazos de redes que podrían haber pertenecido a cualquier embarcación, restos de múltiples barcos que habían naufragado a lo largo de los años. Las familias que habían viajado a Escuinapa para estar cerca de la búsqueda comenzaban a perder la esperanza nuevamente. Cada día esperaban en la playa, mirando hacia el horizonte, rezando por un milagro. El 6º día, un equipo de buzos que exploraba una formación rocosa submarina a unos 2 kilómetros de la costa hizo un descubrimiento extraordinario. A una profundidad de aproximadamente 25 metros, parcialmente oculto por coral y sedimentos, encontraron lo que parecía ser parte de un casco de barco. La madera estaba degradada, cubierta de vida marina, pero la estructura era inconfundible. Más importante aún, en uno de los fragmentos menos deteriorados, aún se podía distinguir pintura azul y letras parciales. Reya. El hallazgo fue reportado inmediatamente. Los buzos marcaron la ubicación y tomaron fotografías subacuáticas. Cuando las imágenes fueron mostradas a Lucía Velasco, ella reconoció inmediatamente el tono específico de azul que Rodrigo había elegido para pintar su barco.
Es el Estrella del Mar, dijo con certeza absoluta. Ese es nuestro barco. Durante los siguientes días, equipos especializados en arqueología submarina trabajaron cuidadosamente para documentar y, cuando era posible y apropiado, recuperar fragmentos del pecio. Lo que encontraron pintó una imagen más clara de lo que probablemente había sucedido aquella noche de tormenta en marzo de 1992. Los restos del barco mostraban daños consistentes con haber sido golpeado por olas masivas y posiblemente volcado. La estructura del casco tenía fracturas múltiples, sugiriendo un impacto violento. La distribución de los restos indicaba que el barco se había hundido rápidamente, probablemente en cuestión de minutos. Encontraron objetos personales preservados en bolsas selladas. Un reloj de pulsera detenido a las 1:23, una cantimplora con grabados, herramientas de pesca, un chaleco salvavidas con el nombre Julio Ramírez, escrito con marcador permanente. Lo más conmovedor fue el descubrimiento de una pequeña Biblia encerrada en una bolsa plástica dentro de lo que había sido la cabina del capitán. Aunque el agua había penetrado y las páginas estaban adheridas entre sí, en la primera página se podía leer claramente una inscripción: para Rodrigo, que Dios te proteja en el mar. Con amor, Lucía. Navidad 1985. Había sido un regalo de su esposa, algo que Rodrigo llevaba en cada viaje. Pero no se encontraron restos humanos. Los expertos explicaron que después de 32 años en el mar, especialmente a esa profundidad y con la vida marina de la zona, era casi imposible que se preservaran restos óseos. El mar, en su implacable ciclo de vida y muerte, había reclamado completamente los cuerpos de los 6 hombres, dejando solo los objetos que una vez les pertenecieron como testigos silenciosos de su existencia. Miguel Ángel Sánchez pasó semanas analizando las corrientes, los patrones climáticos históricos y la ubicación final del pecio. Creó un modelo computacional que mostraba cómo las botas podrían haberse separado del barco hundido, flotado por las corrientes durante años y finalmente depositarse en esa playa de Escuinapa. Las corrientes son como ríos en el océano, explicó a las familias en una presentación que organizó. Los objetos pueden viajar miles de kilómetros, siguiendo rutas complejas que tardan décadas en completarse. Es casi poético que las botas de nuestros padres encontraran el camino de regreso a la costa, como si el mar finalmente los estuviera trayendo a casa. Con el descubrimiento del pecio, las autoridades oficialmente declararon a los 6 tripulantes de la Estrella del Mar como fallecidos, 32 años después de su desaparición. Para las familias, aunque era un final doloroso, también era un cierre. Ya no tendrían que vivir en la incertidumbre, preguntándose si sus seres queridos estaban vivos en algún lugar, esperando ser rescatados. Se organizó un servicio memorial el 15 de marzo de 2024, exactamente 32 años después de la desaparición. El evento se llevó a cabo en la playa de Escuinapa, donde don Emigdio había colocado las botas. La comunidad de pescadores de Mazatlán, Escuinapa y poblaciones vecinas asistió en masa. Cientos de personas se reunieron al amanecer, el mismo momento del día en que el Estrella del Mar había partido en su último viaje. Las 6 parejas de botas fueron colocadas nuevamente en la playa, en la misma formación que don Emigdio había creado. A su alrededor, las familias colocaron fotografías de los desaparecidos, flores, velas y objetos personales. Lucía Velasco, sostenida por Patricia y Rubén, colocó la fotografía de su boda junto a las botas que ella creía habían pertenecido a Rodrigo. Marina Sánchez puso la ecografía de Miguel Ángel, la que Miguel nunca llegó a ver. Rosa Maldonado dejó el último puro que su padre había fumado antes de partir, conservado durante 32 años en una caja sellada.
un sacerdote local dirigió una ceremonia conmovedora. Habló sobre el mar como dador de vida y tomador de vidas, sobre el coraje de los pescadores que arriesgan todo para sostener a sus familias, sobre la fuerza de las familias que esperan en tierra. Leyó nombres: Rodrigo Velasco, Arturo Velasco, Miguel Sánchez, Fernando Ramírez, Julio Ramírez, Héctor Maldonado. Con cada nombre, un familiar encendía una vela y la colocaba en la arena. Miguel Ángel Sánchez, de pie frente al mar con las olas lamiendo sus pies descalzos, leyó una carta que había escrito para el padre que nunca conoció. Su voz se quebraba mientras leía, pero continuó hasta el final. Papá, aunque nunca nos conocimos, he sentido tu presencia en cada ola que he estudiado, en cada amanecer sobre el océano. Mamá me enseñó a amarte a través de sus historias. El mar te llevó de nosotros, pero también me dio una forma de conocerte. Gracias por amarme antes de conocerme. Descansa en paz en las aguas que tanto amabas. Los pescadores presentes, muchos con lágrimas corriendo por sus rostros curtidos, realizaron un ritual tradicional. Se adentraron en el mar hasta la cintura, formando una línea, y uno por uno arrojaron ofrendas al agua: flores, coronas de laurel, pequeñas embarcaciones de papel con velas encendidas. Las corrientes las llevaron mar adentro, hacia el horizonte donde el sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Don Emigdio, de pie junto a las botas que había cuidado durante años, habló brevemente. «El mar nunca olvida a sus hijos», dijo con voz temblorosa. «Yo no sabía quiénes eran estos hombres cuando cuidaba sus botas, pero ahora sé que eran gigantes, hombres que amaron a sus familias, que trabajaron duro, que murieron haciendo lo que tenía que hacerse. No hay mayor honor para un pescador. Descansen en paz, hermanos del mar». Después de la ceremonia, las familias decidieron donar las botas a un museo marítimo de Mazatlán, donde serían exhibidas permanentemente como parte de una exposición sobre la historia de la pesca en Sinaloa y los riesgos que los pescadores enfrentan. La exhibición se tituló «6 pares de botas, una historia del mar», y se convirtió en una de las más visitadas del museo, especialmente por familias de pescadores que venían a rendir homenaje a sus propios seres queridos perdidos en el mar. Los objetos recuperados del pecio fueron divididos entre las familias. Lucía Velasco recibió la Biblia que le había regalado a Rodrigo, que fue cuidadosamente restaurada por expertos. Aunque muchas páginas estaban ilegibles, su inscripción se preservó y la mantuvo en una caja de cristal en su sala, un recordatorio tangible del hombre que había amado durante casi 3 décadas. Marina Sánchez recibió el reloj de pulsera de Miguel, detenido para siempre en 1:23 AM, el momento probable del hundimiento. Miguel Ángel lo llevó a reparar solo lo suficiente para preservarlo, pero dejó las manecillas en esa hora exacta. Era su forma de mantener un pedazo literal del último momento de su padre. En los meses siguientes al descubrimiento y el memorial, algo notable comenzó a suceder. La historia de las botas de la estrella del mar se volvió viral en redes sociales, no solo en México, sino internacionalmente. Periodistas de varios países viajaron a Mazatlán y Escuinapa para documentar la historia. Se escribieron artículos en revistas de navegación, blogs de historia marítima, y la historia fue presentada en varios documentales sobre misterios del mar resueltos. Pero más allá de la atención mediática, la historia tocó algo profundo en las personas. Familias de desaparecidos en el mar de todo el mundo comenzaron a contactar a Rosa Maldonado y su fundación. Compartían sus propias historias de pérdida, de espera, de esperanza finalmente encontrada o dolorosamente perdida.
La fundación creció exponencialmente, ahora con recursos para ayudar a familias no solo en México, sino en toda América Latina. El inspector Carlos Domínguez usó el caso de la Estrella del Mar para impulsar cambios en los protocolos de búsqueda y rescate en México. Presentó el caso ante el Congreso, argumentando que los avances tecnológicos modernos permitían búsquedas más efectivas y que las familias de desaparecidos en el mar merecían esfuerzos más prolongados y recursos más significativos. Su testimonio apasionado, acompañado por miembros de las familias de la Estrella del Mar, resultó en nuevas leyes que extendían los periodos de búsqueda activa y proporcionaban más apoyo a familias afectadas. Don Emigdio Vargas se convirtió en una figura inesperadamente celebrada. A sus 87 años fue invitado a hablar en escuelas, universidades y eventos comunitarios sobre su experiencia. Aunque inicialmente reticente, eventualmente aceptó, viendo una oportunidad de honrar no solo a los hombres de la Estrella del Mar, sino a todos los pescadores perdidos en el mar, incluyendo a su propio hijo. Su historia de crear un memorial para desconocidos, basándose únicamente en respeto y empatía, resonó profundamente con las personas. Para Lucía Velasco, el descubrimiento trajo un cierre que había anhelado durante 32 años, aunque no de la manera que había imaginado originalmente. Nunca recuperó el cuerpo de Rodrigo para darle un entierro tradicional, pero tenía sus botas, su Biblia y la certeza de lo que le había sucedido. Eso era más de lo que muchas familias de desaparecidos en el mar jamás obtendrían. En sus últimos meses de vida, pasó horas mirando el mar desde su balcón, ya no con la ansiosa esperanza de ver un barco aparecer, sino con una paz tranquila, sabiendo que Rodrigo descansaba en el océano que tanto había amado. Lucía Velasco falleció en su sueño el 10 de septiembre de 2024, a los 80 años. Sus últimas palabras a sus hijos fueron: «Finalmente voy a ver a tu padre». Su funeral fue masivo, con cientos de personas asistiendo, desde pescadores veteranos hasta funcionarios de gobierno, desde familias que la Fundación de Rosa había ayudado hasta reporteros que habían cubierto la historia. Fue enterrada con una fotografía de la Estrella del Mar y la Biblia de Rodrigo en su ataúd. En su lápida, por petición de ella misma hecha meses antes, se grabó: Lucía Velasco de Velasco. Esperó con fe, encontró con paz. Marina Sánchez, ahora de 57 años, finalmente sintió que podía cerrar el capítulo de su vida definido por la pérdida de Miguel. Comenzó a salir con un viudo de su comunidad, otro sobreviviente de pérdida que entendía su dolor. No era traicionar la memoria de Miguel, se dio cuenta, sino honrar su deseo de que ella fuera feliz. Miguel Ángel aprobó completamente, feliz de ver a su madre sonreír genuinamente por primera vez en años. Miguel Ángel Sánchez continuó su carrera en oceanografía, pero con un nuevo enfoque. Comenzó a especializarse en búsqueda y recuperación de restos de naufragios, usando su conocimiento de corrientes oceánicas para ayudar a otras familias a encontrar a sus seres queridos perdidos. Trabajó en varios casos, algunos exitosos, otros no, pero en cada uno ponía el mismo cuidado y dedicación que había deseado para el caso de su propio padre. Se había convertido en un puente entre el mundo científico y el humano, usando tecnología para sanar corazones rotos. Rosa Maldonado, a sus 65 años, finalmente sintió que había cumplido la promesa que se había hecho a sí misma 32 años atrás: asegurarse de que su padre y los otros hombres de la Estrella del Mar nunca fueran olvidados. La fundación que había creado ahora tenía oficinas en 5 estados mexicanos y había ayudado a más de 200 familias. Su labor
Fue reconocida con múltiples premios, incluyendo una mención del Senado de la República. Pero para ella, la verdadera recompensa era ver familias encontrar paz, como finalmente ella había encontrado. Patricia y Rubén Velasco, ahora en sus 50 años, habían criado a sus propios hijos con historias de su abuelo Rodrigo. Los nietos que Rodrigo nunca conoció crecieron sabiendo que descendían de un hombre valiente que había amado el mar, a su familia, y había muerto haciendo el trabajo que sostenía a generaciones. Uno de los nietos de Rubén, el joven Rodrigo Jr. de 18 años, decidió estudiar administración pesquera, queriendo contribuir a hacer la industria más segura para futuras generaciones de pescadores. En Escuinapa, la playa donde don Emigdio había colocado las botas, se convirtió en un sitio de peregrinación para familias de pescadores de toda la región. Se erigió un monumento permanente, 6 pares de botas de bronce, mirando hacia el mar, con una placa que llevaba los nombres de los 6 hombres de la Estrella del Mar. Cada año, el 15 de marzo, se realizaba una ceremonia memorial donde familias de pescadores desaparecidos de todo México venían a honrar a sus seres queridos. El sitio se conoció como el Memorial de las Botas y se convirtió en un símbolo de la resistencia y el amor de aquellos que esperan en tierra. Don Emigdio pasó sus últimos años viviendo no en su cabaña solitaria, sino en una pequeña casa que la comunidad de Escuinapa construyó para él cerca del memorial. Ya no estaba solo. Familias lo visitaban regularmente. Pescadores jóvenes venían a escuchar sus historias. Niños de escuelas locales le llevaban dibujos y cartas. Había encontrado en sus últimos años la comunidad y el propósito que había perdido cuando murió su hijo. El mar le había quitado a su hijo, pero también le había dado una nueva familia en forma de todas las personas tocadas por su acto de compasión. El Estrella del Mar, aunque físicamente destruido, vivía en la memoria colectiva de Mazatlán. En el puerto había una nueva embarcación pesquera que llevaba ese nombre, operada por un consorcio de familias de pescadores. Una parte de las ganancias iba a la fundación de Rosa Maldonado. Los tripulantes de la nueva Estrella del Mar llevaban parches en sus uniformes con los nombres de los 6 hombres originales, una promesa de que mientras navegaran, esos nombres seguirían surcando las olas. La historia también inspiró cambios concretos en la industria pesquera mexicana.